Hola, hola, mi gente bella y apasionada del salseo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope porque hoy les traigo un bombazo, un notición que sé que muchos de ustedes han estado esperando y que va a dar mucho de qué hablar. Agárrense. Como ya vieron en el título, hoy vamos a destapar el supuesto romance secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos hicieron suspirar en Senkalkapm, que nos robaron el corazón con su química en pantalla. Pues parece que esa química traspasó la ficción. Y aunque ambos siempre lo han negado, hoy les voy a presentar pruebas, rumores, chismes jugosos y hasta análisis del lenguaje corporal para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. ¿Será que Hande y Kerem realmente tuvieron algo más que una amistad? ¿O todo fue una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Senkalkapm? Pero antes de meternos de lleno en este mar de especulaciones, quiero pedirles un favor enorme: si son nuevos por aquí, bienvenidos. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito, noticias de sus series turcas favoritas y análisis profundos de las parejas más hot del momento. Así que ya saben, suscríbanse para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje. Durante la emisión de Senkalkapm, la tensión entre Hande y Kerem era palpable. No solo en la serie, sino también fuera de ella. En entrevistas, alfombras rojas y eventos promocionales, la complicidad entre ellos era innegable. Las miradas, las sonrisas, los roces accidentales. Todo parecía indicar que había algo más que amistad. Recuerdo perfectamente una entrevista en particular, donde les preguntaron directamente sobre la posibilidad de tener una relación fuera de la pantalla. Ambos, con una sonrisa nerviosa, respondieron que eran muy buenos amigos, que se llevaban de maravilla y que disfrutaban mucho trabajar juntos. Pero, por favor. Esa respuesta sonaba a guión aprendido de memoria. ¿No les parece? Es que, seamos honestos, ¿quién iba a admitir un romance en pleno auge de la serie? Sería como revelar el final antes de tiempo. La magia se perdería, la expectación se desvanecería, y el rating sufriría las consecuencias. Los productores, con su visión estratégica y calculadora, seguramente les habrían aconsejado mantener la boca cerrada y alimentar el misterio. Después comenzaron a surgir fotos y vídeos de los dos juntos en situaciones más informales. Paseos por Estambul, cenas románticas, e incluso unas vacaciones secretas en las Maldivas. Las redes sociales explotaron. Los fans, divididos entre la emoción y la incredulidad, comenzaron a investigar cada detalle, buscando pistas que confirmaran o desmintieran el romance. Fue una verdadera cacería, una investigación exhaustiva digna de un equipo de detectives profesionales. Cada foto era analizada al milímetro, cada vídeo desacelerado y revisado cuadro por cuadro. Los foros y las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación, con teorías de todo tipo y argumentos a favor y en contra del romance. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del amor turco. Vamos a analizar algunas de las pruebas más convincentes que han circulado por Internet. Primero, las fotos de las Maldivas. Aunque ninguno de los dos publicó fotos juntos, las imágenes individuales que compartieron en sus redes sociales mostraban lugares y objetos sospechosamente similares. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Vamos, gente. ¿Quién va de vacaciones al mismo paraíso tropical y no se cruza con la persona más famosa con la que se le relaciona? Es como ir a París y no visitar la Torre Eiffel. Imposible, ¿verdad? Además, algunos fans más avispados notaron detalles aún más reveladores, como la sombra de una persona en una foto de Hande que se parecía sospechosamente a Kerem, o un reflejo en las gafas de Kerem que mostraba un paisaje idéntico al que Hande había fotografiado. Cosas de locos. Luego, tenemos los vídeos de las entrevistas. Si observamos detenidamente el lenguaje corporal de Hande y Kerem, podemos notar ciertos patrones que sugieren una conexión más profunda. Por ejemplo, Hande solía tocar el brazo de Kerem mientras hablaba, un gesto que denota afecto y cercanía. Y Kerem, por su parte, siempre mantenía contacto visual con Hande, incluso cuando respondía preguntas que no estaban directamente relacionadas con ella. Esos detalles no se pueden fingir. Es que el lenguaje corporal es un chismoso de primera. Él nos revela lo que las palabras callan.
Un toque casual, una mirada prolongada, una sonrisa nerviosa. Todo habla. Y en el caso de Andy y Kerem, el lenguaje corporal gritaba romance a los cuatro vientos. Además, los expertos en lenguaje corporal señalan que el contacto visual prolongado es un signo de atracción e interés. Y la forma en que Kerem miraba a Andy. ¡Ay, Dios mío! Era una mirada llena de admiración, cariño y algo más que no podemos poner en palabras. Pero ojo que también hay argumentos en contra de la teoría del romance. Algunos expertos en relaciones públicas argumentan que todo fue una estrategia de marketing muy bien planeada. Al alimentar los rumores de un romance, los productores de Senkalkam lograron mantener la serie en boca de todos, generando más audiencia y más interés mediático. Es una jugada astuta, hay que reconocerlo. Y es que en el mundo del espectáculo, todo vale para generar interés y mantener la llama viva. Un romance es una herramienta poderosa para atraer la atención del público y garantizar el éxito de una serie. Los productores lo saben, y no dudan en utilizarla. Además, tanto Andy como Kerem han sido muy reservados con su vida personal. Nunca han confirmado ni desmentido los rumores, lo que ha mantenido la especulación viva durante años. Tal vez simplemente quieran proteger su intimidad y evitar el escrutinio público. Es comprensible. Ser una figura pública tiene su precio, y uno de ellos es la pérdida de la privacidad. Cada paso que das es observado, cada palabra que dices es analizada, y cada relación que tienes es objeto de especulación. Es lógico que Andy y Kerem, al igual que otras celebridades, quieran proteger su intimidad y mantener su vida personal alejada del foco mediático. Pero entonces, ¿qué pasó realmente entre Andy y Kerem? ¿Hubo un romance secreto que terminó abruptamente? ¿O todo fue una farsa mediática? La verdad es que a día de hoy, nadie lo sabe con certeza. Solo ellos dos conocen la respuesta. Y quizás nunca la sepamos. A veces los secretos se guardan bajo llave y las verdades se diluyen con el tiempo. Lo que sí podemos afirmar es que su química en pantalla fue innegable, que nos hicieron soñar con el amor verdadero y que Senkalkam se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su talento y a su carisma. Y eso al final del día es lo que importa. Su interpretación de Eda y Serkan nos cautivó a todos, nos hizo reír, llorar y suspirar. Lograron transmitir una emoción genuina, una conexión profunda que traspasó la pantalla y llegó a nuestros corazones. Y eso es algo que no se puede fingir. Personalmente creo que sí hubo algo más que amistad entre Andy y Kerem. Tal vez no fue un romance formal con todas las de la ley, pero sí una conexión especial, una atracción mutua que se hizo evidente en cada una de sus apariciones públicas. Y aunque su relación haya terminado, siempre los recordaremos como una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Y es que aunque hayan seguido caminos separados, el recuerdo de su romance seguirá vivo en la memoria de los fans. Siempre serán Eda y Serkan, la pareja que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Hubo romance secreto entre Andy y Kerem? ¿O todo fue una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías, sus análisis y sus predicciones. No se corten. Quiero saber si ustedes también notaron esos detalles reveladores, si comparten mi opinión o si tienen una teoría completamente diferente. No se guarden nada. También quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo del chisme turco. Recuerden que aquí en este canal siempre les traemos las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos de sus series y actores favoritos. Y no solo eso, también les traemos entrevistas exclusivas, detrás de cámaras y mucho más contenido para que estén al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Así que antes de despedirme los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos fans de Senkalkam y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque tenemos muchas sorpresas preparadas, muchos chismes jugosos por destapar y muchas noticias impactantes por compartir. Y recuerden, la verdad está ahí afuera. Y nosotros, como buenos detectives del corazón, seguiremos investigando hasta descubrirla. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos a todos.
Y recuerden, el chisme es vida. Y la vida es un chisme. Hasta la próxima.